¿Qué nos pide Dios? Dios quiere mostrarnos su voluntad. Vamos a ver cómo tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 10 un ratito. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 hasta el 21. Y lo vamos a leer como siempre lo leemos. Yo leo el versículo 12, este lado, mi izquierdo, el versículo 13, y así continuamos hasta el versículo 21. Ahora pues Israel, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues Israel, o ponlo iglesia, o pon tu nombre allí. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Muy bien. Entonces, ¿qué pide Dios? ¿Cómo tengo que vivir bajo de su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, para ti? En primer lugar, que le temamos. Que podamos vivir bajo el temor de Dios. Que podemos honrarle. Que podemos respetarle. Que podemos reconocer de que Él es Dios. Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y Él es poderoso. No hay otro Dios. De respetar su nombre, de no usar su nombre en vano. A veces tenemos una mala costumbre, cuando pasa algo decimos, ¡ay Dios! Y lo usamos por costumbre, simplemente para no decir otra lisura. Entonces usamos el nombre de Dios en vano. Y Dios nos va a pedir cuenta de todas las veces que nosotros hemos usado su nombre en vano. Eso no es parte del temor de Dios. Tenemos que temerle, temer su nombre, honrarle, reverenciarle, respetarle y adorarle. En segundo lugar, dice que tenemos que andar en sus caminos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que veamos un punto, pregúntate, ¿estoy temiéndole a Dios? ¿Estoy andando en sus caminos o ando en mi propio camino? Tenemos que andar en sus caminos. Dice que le temas, que andes en todos sus caminos. No en un par de caminos. Hoy día ando en el camino de Dios porque hoy día es domingo. Mañana, lunes, hasta el sábado, yo hago mi propia voluntad. El sábado en la noche confieso, o el domingo en la mañana temprano, y después voy a la iglesia. Eso no es temerle a Dios. Eso no es andar en todos sus caminos. Dios nos ha salvado con el propósito de que andemos en todos sus caminos. No podemos tomar pausa, no podemos tomar vacaciones de Dios. En tercer lugar dice, y que lo ames. Debemos amarle a Dios. Amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Tenemos que ponerle a Dios como el principal amor de nuestra vida. A veces Dios pasa a ser en el último lugar, especialmente cuando se empieza la adolescencia. Los adolescentes tienden a dejar a Dios de su niñez y empiezan a escuchar más a sus amigos. Empiezan a valorar la opinión de sus amigos más que la opinión de los padres. Y empieza la rebeldía, empieza una lucha porque no quieren andar en los caminos de Dios. El camino de Dios es que obedezcamos a nuestros padres. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Y nosotros decimos, no, mi papá es malo, mi mamá es mala, porque mis amigos sí pueden ir y jugar, ellos sí pueden tener cosas. Y empezamos a confundir y cambiar la voluntad de Dios. Como jóvenes, hay mucha lucha en la vida del joven. Él quiere hacer su voluntad y va teniendo más conocimiento de la voluntad de Dios. Y en eso empieza a mirar a otras cosas en la vida. Un estudio superior.
que le va a tomar más tiempo y empieza a empujarle a Dios en un rincón, tiene la tendencia de dejarle a Dios, andar en todos sus caminos, amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y cambiamos el ciclo de la vida, mis estudios primero y Dios al último. Después empieza el trabajo. Quieren trabajar y tienen que salir temprano, tienen que hacer sus esfuerzos y se olvidan de que Dios es el que da las fuerzas para trabajar, que Dios es el que da la sabiduría para poder hacer dinero. Y pensamos que es mi propia capacidad y nos olvidamos de Dios. Y el amor a Dios empieza a enfriar y cada vez nos hacemos más y más frío. Después los jóvenes se enamoran. Ven a una señorita y los ojos se voltean. Ya no ven la palabra de Dios, ven a la chica. Ella es mi Dios, ella es mi Espíritu Santo. Y todo lo que ella hace, eso es lo que Dios tiene para mí. Mejor no sigo hablando. Y se ponen terco. Y dicen, no, pero pastor, ella es la voluntad de Dios para mí. Sí, pero espera, no quiero esperar, quiero hacer mi voluntad y ahora. Si no me voy de esta iglesia, si no me dan lo que yo quiero, me voy. Vete pues. En cuarto lugar dice servirle con todo el corazón y con todo el alma. ¿Cuántas veces nosotros queremos servir a Dios en nuestra propia fuerza y fallamos? Y cometemos errores y desastres en la obra de Dios. La iglesia sufre hoy porque hemos querido hacer la voluntad de Dios o la forma de Dios en nuestra propia fuerza, bajo nuestros propios criterios. Y queremos dirigir la iglesia como a mí me parezca bien, y no tomo el tiempo para buscar la estrategia de Dios. No tomo el tiempo para estudiar la palabra de Dios. No tomo el tiempo para buscar lo que Dios quiera que yo haga. Como todo avanza tan rápido, buscamos una voluntad instantánea de Dios. Dios, yo quiero esto, y Dios, sí, hijo, mi bendición está contigo. Y quiero hacer mi voluntad. Dios, yo quiero que tú me des esta esposa. Dios, yo quiero que me des esta casa. Dios, yo quiero que tú hagas las cosas como yo quiero. Si no, no te voy a servir. Olvidemos de eso, porque Dios no lo va a hacer así. Tenemos que servirle con todo el corazón y con todo el alma. Israel abandonó a Dios. Israel trocó la gloria de Dios por lo que no es gloria, por lo que no es Dios. En quinto lugar dice, guardar su palabra. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y ese es nuestro problema. Somos rebeldes. Nos hemos convertido en cristianos rebeldes. Dios tiene su voluntad, Dios nos muestra su palabra y luchamos contra ello. Porque en todas las otras cosas de la vida nosotros tomamos nuestras propias decisiones dejando a Dios afuera. Y nos olvidamos que en la iglesia y que en la palabra de Dios, Dios tiene su propia voluntad y que nosotros no podemos cambiar eso. Tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Está hablando de matar la carne en nuestro corazón. Nuestros corazones todavía son carnales. En nuestros corazones hay muchos deseos malos. Hay muchos pecados que están desarrollándose porque no hemos tomado el tiempo como hijos de Dios de cortar el prepucio de nuestro corazón, esa rebeldía, esa terquedad, esa obstinación, y queremos todavía luchar contra Dios. Y Dios nos pide como parte de su voluntad de matar la carne en nuestro corazón. Por eso no podemos someternos,
Por eso nos cuesta someternos en el matrimonio. Por eso nos cuesta someternos en el hogar a nuestros padres. Porque no aprendimos a someternos a Dios. En séptimo lugar, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y no interesa si me cae o no me cae bien, como cristiano, como hijo de Dios, tengo que obedecer. Tengo que ir en contra de mi voluntad. Por eso les dije, a veces Dios nos manda hacer cosas que no nos gusta. Y Dios nos manda a odiar, a amar a aquellas personas que nos han odiado, que nos muestran mal, que nos miran mal, que hablan mal de nosotros. Y Dios nos manda a amarnos, porque haciendo eso, damos lugar a Dios para que Él haga la venganza. No podemos tomar la venganza en nuestras propias manos. Y en octavo lugar, versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Tenemos que alabar a Dios. Cuando van las cosas mal, tenemos que alabarle a Dios, cantar a Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Bueno es haberme sido humillado para que aprenda a hacer tu voluntad, dice el salmista. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Y vamos a ver qué es lo que pide Dios ahora de nosotros. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, partimos de la base acá que Romanos nos enseña que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿por qué estamos experimentando algo feo de la voluntad de Dios? Porque no obedecemos, no cumplimos los requisitos. Dice en primer lugar, debo presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tengo que entender que la Biblia me enseña que desde el momento que el Espíritu de Dios vino a mí, vino a habitar en mí, en mi cuerpo. El Espíritu de Dios vive en mí y ha convertido mi cuerpo ahora en el templo de Dios. Y ese templo es santo. Mi cuerpo tiene que ser santo, por lo tanto, tengo que santificarlo continuamente. ¿Cómo? Ofreciéndome como el sacrificio vivo, santo, agradable. Hay muchos jóvenes que usan su cuerpo para jugar con el pecado de la inmoralidad. Y por eso tenemos problemas de chicas que salen embarazadas y no han sido casadas todavía. Y hay vergüenza, hay dolor, se esconden, se van, porque no saben cómo tratar con eso. Por eso hay muchachos que escuchan algo y les sale por el otro oído. ¿Por qué? Porque sus amigos le dicen, pero si tú no tienes sexo, entonces tú no eres hombre. Si tú no haces eso, entonces no perteneces a nosotros. Y por torpe van y cometen pecado contra su cuerpo. Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y esos pecados no se pueden borrar. ¿Cuántos hombres hay hoy santificados ya? Están viviendo para el Señor, pero saben muy bien que hay una lucha del pasado en su mente, de cosas que han hecho mal, de la inmoralidad.
luchamos con eso porque es un pecado que no se puede borrar. El recuerdo viene y nos sentimos sucios. ¿Cómo he podido hacer eso?